Buenos días, magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la primera sala colegiada penal y civil señalada para el 7 de mayo de 2025 a las 11 horas. Secretario de Acuerdos, tiene el uso de la voz. Gracias, magistrado. Se encuentran reunidos los magistrados que integran esta primera sala de conformidad con el artículo 2, fracción 1 del Acuerdo General EX 02-2502-1803 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, de fecha 18 de febrero de 2025, en el orden interno siguiente. El magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. El magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. Y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para la sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la Sala, como órgano colegiado, ha enlistado en total 7 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Les pregunto a ustedes si el número de tocas listados será sesionado en su totalidad y, de ser así, por favor expresen su anuencia en votación económica. Gracias. Se comienza entonces con el toca del magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, quien enlistó una resolución. Toca número 1, que corresponde al número 1 de la lista de la sesión. Toca 123-2024. Deriva del expediente civil 732-2022 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El autoapelado es de fecha 13 de junio de 2024 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este contexto se somete a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que se explica en forma sintetizada de acuerdo a los datos ya esgrimidos por la referida secretaria. De acuerdo con el diccionario del Derecho Procesal Civil, tenemos que la caducidad de la extinción de la instancia judicial porque las dos partes abandonen el ejercicio de la acción procesal, la extinción anticipada del proceso debido a la inactividad procesal de las dos partes. Ahora bien, el abandono se manifiesta en que ninguna de ellas hace en el proceso las promociones necesarias para que éste llegue a su fin. De ahí que la caducidad se trate de la sanción a la inactividad procesal de las partes, pues en los procesos mercantiles como el que nos ocupa predomina el principio dispositivo, siendo esta una pena natural que opera ante la falta del deseo de llevar el proceso adelante y de perder todo interés en continuar la contienda. En lo que respecta al memorial de fecha 14 de julio del año 2023, con dicha promoción se evidenció el interés del actor en mantener vivo el procedimiento y continuar con el mismo, hecho por el cual sí dio el impulso procesal al juicio, solicitando que se emplazara a la citada parte demandada. Después del auto del 10 de enero del año 2023, se dejó el actor en manos del órgano jurisdiccional que se llevase a cabo los actos tendentes a que se lograra la finalidad de lo que revelan o expresan el deseo o voluntad de la parte interesada en mantener viva la instancia, que era que se logre la notificación. En esa tesitura y teniendo en cuenta que las partes son quienes deben impulsar el procedimiento, manifestado su interés en continuarlo a través de las promociones que activen el procedimiento, resulta correcto lo resuelto por la juzgadora de primera instancia. Medularmente, el que recurrente invocó que le causó agravio el hecho de que el ACUO le negó la solicitud de caducidad, argumentando que la parte actora no promovió cuestión alguna durante 6 meses por dar impulso al procedimiento, sino que lo hizo hasta en fecha 14 de julio de 2023, que pretendió impulsar y darle seguimiento al mismo, por lo que el último auto de fecha 10 de enero del año en mención al 14 de julio del año 2023 habían pasado esos 6 meses, por lo que este órgano colegiado considera que no le asiste la razón al apelante en su razonamiento, ya que en la especie no se materializa la figura jurídica de la caducidad en instancia, en virtud, como fue sostenido anteriormente y por el ACO en el acuerdo recurrido, el actor ya había cumplido con su obligación de impulsar en el procedimiento, no configurándose así lo resuelto por el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles, de modo que resultan infundados los agravios vertidos. Por lo tanto, se propone confirmar la parte conducente del auto de fecha 13 de junio del año 2024. En ese sentido, se le solicita a la secretaria que por favor proceda a la votación. Sí, magistrado.
Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. No se le escucha, magistrado. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos y de esta forma se concluye con el toca que fue enlistado por el magistrado primero. Se continúa ahora con los tocas del magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, quien enlistó 4 resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 2 de la lista de la sesión. Toca 70-2024, deriva del expediente civil 424-2023 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es de fecha 15 de abril del 2024 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si la jueza civil estuvo en lo correcto al resolver la procedencia de la revalidación de la hipoteca, al haber exhibido el apelante la cantidad que se le reclamó al contestar la demanda. El razonamiento es el siguiente. Se advierte que el inconforme hizo valer un solo agravio, consistente en el exceso de aplicación por parte de la juzgadora de lo dispuesto por el artículo 585 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues ésta no debió tener por revalidada la hipoteca, ya que el recurrente hizo el pago total de las prestaciones reclamadas por la actora primigenia. Dicho motivo de inconformidad se estima parcialmente fundado y suficiente para modificar el auto de fecha 15 de abril del año 2024 en razón de lo siguiente. En el presente caso, se aprecia que la juzgadora resolvió declarar la procedencia de la revalidación de la hipoteca. Sin embargo, esta autoridad se aparta de dicho criterio, pues no se advierte que el hoy apelante solicitara tal revalidación, ni que exhibiera solo el monto de los intereses y costas, para que se cumpla con lo dispuesto en dicho precepto y pueda ser aplicable al caso de estudio. No obstante, esto no significa que deba proceder el pago total como lo solicita el recurrente, ya que se advierte que en dicha consignación obra un periodo pendiente de cuantificar de 3 meses y 14 días. Por lo tanto, el monto exhibido deberá fungir como un pago parcial, en tanto la cesionaria exhiba la planilla de liquidación respecto a dicho periodo. Por último, no le asiste la razón al apelante cuando refiere que la juzgadora civil inobservó la aplicación de los artículos 1210, 1220, 1244 del Código Civil del Estado de Yucatán, pues no se observa tal inaplicación de dichos presupuestos, sino que contrario a esto, la jueza civil, al resolver la excepción de pago presentada por el demandado, resolvió aplicar dichos fundamentos, por lo que determinó que el pago efectuado por el apelante debía fungir como el pago parcial hasta por el cual la parte demandada se había obligado a cumplir. La propuesta. En mérito de lo anterior, se propone modificar la parte conducente del auto de fecha 15 de abril. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. No se lo escuchó, magistrado. A favor del proyecto. Muchas gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado segundo corresponde al número 3 de la lista de la sesión. Toca 87-2024, deriva del expediente civil 469-2021 del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 20 de mayo de 2024 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si la juzgadora civil estuvo en lo correcto en declarar la procedencia del juicio extraordinario hipotecario y en consecuencia condenar a los demandados al pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora. El razonamiento de la sala es el siguiente. Se estiman que los apelantes refirieron un único agravio, manifestando que la juzgadora no consideró
que la discordancia de las horas establecidas en la escritura pública que motivó el juicio extraordinario hipotecario constituye un elemento esencial del acto jurídico plasmado en dicho instrumento y que por lo tanto dicha discrepancia tiene como consecuencia su nulidad. Sin embargo, se estima infundado dicho agravio por los motivos siguientes. En primer lugar, es importante señalar que los recurrentes, al contestar la demanda, hicieron valer la excepción de nulidad del contrato base de la acción. No obstante, estos no desahogaron prueba alguna para robustecer dicho medio de defensa. Por lo tanto, la juzgadora, al resolver respecto a la acción intentada y las excepciones opuestas, determinó que, si bien es cierto, en la escritura pública que contiene la hipoteca que motivó el juicio extraordinario hipotecario, obran materialmente dos horas diferentes. También lo es que dicha discrepancia no afecta la validez del instrumento en su conjunto, pues no adolece de ese elemento, aunado al hecho de que se cumple con los diversos requisitos de forma que establece la ley, con los cuales el acto jurídico adquiere eficacia, además de que cuenta con los elementos esenciales, como son el consentimiento, el objeto y la causa que pueda ser materia del contrato, mismos que fueron debidamente acreditados en este proceso sujeto a revisión. En conclusión, el planteamiento de los inconformes no desvirtuó la presunción de validez del acto jurídico contenido en el instrumento público, ya que no se actualiza el supuesto de nulidad invocado en el Código Sustantivo de la materia. La propuesta es: del análisis efectuado, se propone confirmar la sentencia definitiva de fecha 20 de mayo del año 2024, dictada por la jueza primero mixto de lo civil del primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente 469, diagonal 2021, relativo al juicio extraordinario hipotecario. Secretaria, procede a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, el siguiente toca al magistrado segundo, corresponde al número 4 de la lista de la sesión, toca 111-2024, deriva del expediente civil 290-2019 del juzgado tercero civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es de fecha 12 de abril de 2024 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si la juzgadora civil estuvo en lo correcto en declarar improcedente el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la recurrente. El razonamiento de la sala es el siguiente. Al respecto, se hace mención que el apelante hizo valer un único motivo de agravio, el cual considera inoperante por los motivos siguientes. La inconforme refirió en su escrito de impugnación las mismas consideraciones de hecho y derecho que las presentadas en el incidente de nulidad sujeto a revisión ante la juzgadora de la causa, por lo que omitió señalar que le causa perjuicio de la sentencia impugnada. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia interlocutoria de fecha 12 de abril del año 2024, dictada por la jueza tercero civil del primer Departamento Judicial del Estado, en autos del cuaderno del incidente de nulidad de notificaciones en el expediente 290, diagonal 2019, relativo al juicio extraordinario hipotecario. Secretaria, procede a la votación, por favor. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El último toca del magistrado segundo, corresponde al número 5 de la lista de la sesión, toca 2-2025, deriva del expediente civil 690-2024 del juzgado primero civil. Se trata de diligencias de jurisdicción voluntaria. El auto apelado es de fecha 12 de noviembre del 2024 y el apelante es el promovente. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si la jueza civil estuvo en lo correcto en no admitir las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas. El razonamiento es el siguiente. Se observa que el apelante refirió un único agravio, en donde argumentó en síntesis lo que a continuación se expone. El acuerdo de fecha 12 de noviembre de 2024, en donde la jueza civil desechó las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas, contravino lo dispuesto en los artículos 21 y 343, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
pues éstas eran el medio idóneo para comprobar la propiedad del vehículo respectivo ante el extravío de la factura original, es decir, no se pretendía crear un nuevo derecho. Del mismo modo, argumentó que la finalidad de las declaraciones solicitadas era que los testigos propuestos manifestaran sobre lo que han observado acerca del ejercicio de la propiedad y respecto al dominio del vehículo, hechos que si son susceptibles de ser apreciados a través de los sentidos, contrario a lo que consideró la autoridad de primera instancia. No obstante, tales argumentos son infundados, toda vez que, de lo dispuesto en el artículo 843 del Código Adjetivo de la materia, la jurisdicción voluntaria versa sobre aquellos asuntos en los que se requiera la intervención del juzgador, siempre y cuando no exista controversia o litigio entre las partes, razón por la cual resulta inconcuso que ésta solo pueda servir para constatar hechos, pero no para declarar derecho, como erróneamente pretende la recurrente, pues este último solo puede obtenerse mediante la sentencia definitiva que se llegare a dictar en un procedimiento contencioso. Por tal motivo, resultaría contrario a derecho admitir las diligencias promovidas por la apoderada legal, ya que las pretensiones reclamadas en su escrito respectivo pudiesen controvertir derechos de terceras personas. Ahora bien, respecto al argumento relacionado con los testigos ofrecidos, debe decirse que tampoco le asiste la razón al apelante, pues tal medio de prueba no resulta ser idóneo ni eficaz para comprobar la propiedad del vehículo automotor correspondiente, que aseguró detentar la persona moral que representa la hoy inconforme, en virtud de que las declaraciones ofrecidas no ocasionan de manera alguna los efectos de la prueba testimonial. Por ello, las diligencias de jurisdicción voluntaria no constituyen un título de propiedad, sino que solo deben concedérseles el valor de una presunción. Propuesta. En mérito de lo anterior, se propone confirmar el auto de fecha 12 de noviembre de 2024, dictado por la jueza primero civil del primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 690, diagonal 2024. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos y de esta forma concluimos con los tocas que fueron enlistados por el magistrado segundo. Se continúa ahora con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer, quien enlistó 2 resoluciones. El primer toca del magistrado tercero corresponde al número 6 de la lista de la sesión, toca 6-2025, deriva del expediente civil 697-2024 del juzgado cuarto civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es el auto de fecha 27 de noviembre de 2024 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto que someto a su consideración, magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si se confirma, revoca o modifica el auto apelado por el que no se admitió el juicio extraordinario hipotecario promovido. El inconforme aduce que la juez indebidamente no admitió el juicio, toda vez que para la procedencia de la vía especial hipotecaria no era necesario que exhiba como documento base de su acción el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria correspondiente, ya que la documentación en la que basó su acción, la constancia de inscripción vigente expedida por el Registro Público de la Propiedad del Estado, es un documento público según lo dispuesto en el artículo 1216 del Código Procesal, que hace prueba plena de conformidad con el artículo 305 del citado ordenamiento. Dichos argumentos considero que son infundados por cuanto el artículo 586 del Código Adjetivo dispone que antes de proceder a la admisión de la demanda, es obligación del juez analizarla y estudiarla, así como el documento público que se acompañó como base de la acción, a fin de determinar si aquella se encuentra ajustada a derecho y aquel a lo dispuesto por el artículo 584 del citado ordenamiento legal. Asimismo, el artículo 15, fracción tercera del citado código, dispone que al primer escrito se adjuntarán los documentos con los que el actor acredite su acción, considerándose que en el presente caso lo es el contrato de apertura de crédito simple con garantía, tanto de la legitimación como del interés jurídico del compareciente, aunado a que en dicho documento se encuentra el acuerdo de voluntades y la obligación de la parte demandada en cuanto al crédito otorgado, plazo, forma de pago,
e intereses convenidos, por lo que se llega a la conclusión de que, en el presente caso, sí es un requisito indispensable para la procedencia del juicio extraordinario hipotecario exhibir como documento base de la acción el respectivo contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria y no así la inscripción vigente en el registro público de dicho instrumento legal, como lo pretende el inconforme, por lo que propongo confirmar el auto apelado. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. Continuamos. El siguiente toca al magistrado tercero, corresponde al número 7 de la lista de la sesión. Toca por índice 17-2025, deriva del expediente civil 839-2016 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es un auto aprobatorio de remate de fecha 12 de diciembre de 2024 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el asunto que someto a su consideración, el problema jurídico a resolver es determinar si la jueza estuvo en lo correcto o no al celebrar el auto aprobatorio del remate. Los inconformes aducen en síntesis que el auto recurrido les causa agravio toda vez que la jueza aprobó de manera ilegal el remate en pública subasta y primera almoneda del predio secuestrado, ya que a consideración de los mismos, la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen cuenta con irregularidades que violentan su derecho fundamental de legalidad, las cuales en ninguna etapa subsecuente del procedimiento fueron subsanadas ni por la parte actora ni por la juzgadora. Asimismo manifiestan que resulta en contra de las formalidades del debido proceso que la autoridad haya aprobado la planilla de liquidación sin haberles notificado personalmente. Dichos agravios se consideran inoperantes por una parte, ya que no combaten la totalidad de los argumentos con lo que la juez sustentó su determinación, y por otra parte son infundados toda vez que el Código Procesal de la materia no dispone en ningún supuesto que la planilla de liquidación deba ser notificada de manera personal, aunado al hecho de que el auto por medio del cual fue aprobada dicha planilla se notificó por medio de publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, por lo que dicha notificación fue debidamente realizada. Por lo tanto, propongo confirmar el auto apelada. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor del proyecto. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. De esta forma se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión. Magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de la sesión y la someta a la aprobación y firma de los magistrados para que después pueda ser publicada cumpliendo las obligaciones de transparencia. Se continúa con las funciones propias de este órgano jurisdiccional y se cierra la sesión. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes.